Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Valoro mucho a las personas que tienen una constancia en la oración. Debo confesar que yo no soy uno de ellos. Cuando hay algo que me atraviesa, que me preocupa, oro 1, 2 días, una semana, me arrodillo antes de dormir, me arrodillo cuando me levanto, y a la semana que viene ya oro con la cabeza puesta en la almohada y medio me duermo, y a veces me acuerdo cuando estoy en el semáforo con el vehículo, pero hay personas que no. Es más, valoro mucho de mi amigo Armando, que tiene una lista de oración. Y yo sé que en esa lista de oración estoy yo y están mis 3 hijos. Y siempre se lo agradezco, porque me siento cuidado por él, ¿no? Y siento que él se levanta temprano a orar y ora de rodillas, y a veces lo hemos hecho juntos. Y valoro mucho eso de tu amistad y de tu vida, Armando, porque sos un ejemplo para mí. Como otras personas, he conocido abuelitas que cuidaban a mi mamá, postradas totalmente, que empezaban a orar a las 5 de la tarde, terminaban a las 7 de la noche, orando por su hijo, por sus nietos, por sus bisnietos, por quien la cuidaba. Ejemplos de oraciones constantes en el tiempo. Lucas es el escritor de este evangelio, y sin duda que para las comunidades a quien Lucas le escribía este evangelio, la oración era un punto importante, una vivencia importante. Por eso que en este capítulo 18 tenemos este pasaje que hemos leído referido a la oración, y el que sigue también. Son 2 pasajes referidos a la oración, uno tras otro. Y lo que, como dije, indica la preocupación de Lucas para que en sus comunidades de fe, aquellos cristianos a quienes él se dirige, haya cierto tipo de oración con cierto tipo de contenido. Y el formato que tiene este texto es de parábola, o sea, una historia que trata de tener una enseñanza. El primer versículo nos da una idea de cuál es el sentido de contar esta parábola. Y es muy claro, lo tenemos que decir. La intención que Lucas tiene al enviarle este texto a las comunidades de fe es que Jesús le contó a sus discípulos una parábola, y escuchen, para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Ese es el objetivo de esta parábola. Entonces, de entrada ya tenemos el tema. ¿De qué quiere hablar esto? Bueno, lo que Lucas quiere y lo que Jesús quiso con sus discípulos es que ellos aprendan a orar siempre sin desanimarse, ¿no? Entonces esto facilita ya nuestro trabajo y nuestra comprensión del texto. ¿Con qué ideas se van a ir hoy ustedes de este culto? Que es necesario orar siempre sin desanimarse. Pero para que esto no resulte así tan simple y tan directo, es que Jesús cuenta esta parábola para ayudarnos a entender cómo funciona esto de una oración
constante que no se desanima. Y entonces cuenta la parábola, que tiene varios elementos que juntos vamos a desentrañar ahora. Lo primero, había en cierto pueblo, o sea, esta es una historia rural, no es una gran ciudad. Esta historia no se sitúa ni en Roma ni en Corinto, ciudades de 500.000 habitantes, 1 millón de habitantes. Se sitúa en una aldea, en un pueblo pequeño. Había en esa aldea un juez, y lo que va a decir la parábola es que ese juez no temía a Dios, primera cosa, ni tenía consideración por nadie. Tremendo. O sea, ya el primer personaje que nos plantea esta parábola es alguien de temer, porque ni teme a Dios, ni tiene en consideración a nadie. ¿Sí? Este es uno de los personajes que aparece en la parábola. Y ya que estamos hablando del juez, miren, en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que nos hablan cuál era la labor de un juez. Y yo les voy a leer uno de esos textos que me parece muy claro respecto de cómo tenía que ser este juez, y justamente la parábola presenta que es todo lo opuesto a lo que tenía que ser. Un juez que debiera hacer honor a su llamado. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Josafat, un rey de Israel, estableció en Jerusalén, en cada una de las ciudades fortificadas de Judá, nombró jueces y les advirtió. Esto es lo que le pidió a cada uno de los jueces. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad, la autoridad que tienen como jueces, no proviene de un hombre, sino del Señor. El lugar en donde están es para que sirvan a la autoridad del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. O sea, estos jueces nombrados en Israel eran para ser guiados por el Señor, para hacer justicia al pueblo. Por eso, jueces, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Clarito lo que tenía que hacer un juez. Eso en un texto, ¿no? Así que este juez es lo opuesto a lo que tendría que ser un juez en Israel, ¿sí? Este juez que tenemos en la parábola no tiene temor del Señor y no tiene consideración por nadie. Primer protagonista. El segundo protagonista de la parábola, una viuda. Bueno, Jesús está armando esta historia justo para generar el súper contraste. ¿Sí? Una viuda, la persona más indefensa en la sociedad palestina. Una viuda es alguien que ha perdido a su marido y que le va a costar la vida. Es un signo de una persona desvalida, alguien que no puede valerse por sí misma, ¿sí? En una sociedad patriarcal, como es la de la Palestina de los tiempos de Jesús y el Israel que le tocó vivir a los jueces años antes, esta mujer no tiene cómo sustentarse, queda a merced, si no tiene una familia muy extendida, de la misericordia y la limosna de los demás. Entonces, lo primero que plantea la parábola es esta tensión. Un juez que hace todo lo contrario a lo que Dios quiere y para lo cual Dios lo convocó. Y una persona de las más vulnerables de la sociedad. ¿Quién tendrá más poder? ¿Quién hará lo que quiere? Nos está preguntando la parábola desde el principio, y uno diría, y el juez con ese carácter y con esa actitud va a hacer lo que quiere. Pobre mujer, va a patalear años y años y no va a pasar nada, porque un espécimen como este no va a considerar nada de lo que la mujer le haga. Avancemos en la parábola. Dice que la mujer iba y le pedía justicia al juez. Se acercaba, estaba con él. Hágame usted justicia contra mi adversario. Se ve que la mujer estaba en algún pleito social.
y necesitaba que el juez sea justo, porque ella no tenía cómo defenderse. Y tal vez este juez había sido sobornado por este adversario. La viuda no tenía posibilidad de sobornarlo, no tenía posibilidades económicas. Tal vez este adversario sí. Tal vez este adversario era una persona influyente en la sociedad y alguien con quien el juez quería quedar bien. Total, ¿qué me importa esta viuda? Prefiero quedar bien con este empresario, con este comerciante, con esta persona religiosa, con esta persona que tiene muchos hijos, con esta persona que tiene muchas tierras, con esta persona que produce mucho trigo para nuestra ciudad y hace que ingresen divisas a nuestro pueblo. Prefiero quedar bien con eso, no con esta que no tiene nada. Entonces se da esta situación. No obstante eso, la viuda insiste: hágame usted justicia. Durante algún tiempo, el juez se negó a hacerle justicia, pero por fin concluyó. Se ve que algún día algún aire le pasó, algún aire de bondad le pasó cerca y pensó este juez: aunque no temo a Dios, y este es el pensamiento del juez, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, no me importa nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Ya no la aguanto más, ya ha pasado todo el límite y es una mujer peleadora en el buen sentido, una mujer que me está enfrentando, una mujer que ya me molesta tenerla todos los días criticándome, insistiéndome, pidiéndome, estando acá. Así que voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y acá está el elemento de la insistencia en la parábola. ¿Está? Dijimos, el juez tiene la posibilidad de decir: no me importa. Pero la insistencia de esta viuda, de esta persona tan vulnerable, hace que el juez sea conmovido. Y aparece el elemento, esto que la parábola trata de significar, de la insistencia, de la permanencia, del orar sin desmayar, del ser alguien proclive a continuar en la oración, continuar en el pedido, continuar en el reclamo, continuar en aquello que se quiere lograr. Un poco que aquí termina la parábola y termina la historia esta pequeña que se pinta, ¿no es cierto? Lo que Jesús hace luego de contar esta parábola es como hacer pensar a quienes lo están escuchando. Y lo primero que dice Jesús, y le dice a sus discípulos, es: tengan en cuenta esto que tuvo que razonar el juez, que Jesús mismo llama injusto. O sea, la parábola nos había dicho que obviamente es un juez que deja todo que desear respecto de lo que Dios pide de un juez, pero Jesús en el relato dice que este juez deliberadamente es injusto. Y esto es uno de los efectos que tiene la parábola, de tratar de movilizar, porque piensen, para los discípulos que están escuchando esta parábola en boca de Jesús, ¿cómo que vamos a aprender algo de alguien tan malo? ¿Cómo que un juez injusto nos va a enseñar a nosotros que somos seguidores del reino de Dios y que creemos en la justicia y que tratamos de vivirla y de practicarla? ¿Cómo es esto, Jesús? No nos confundas. Y parte de este efecto es lo que Jesús está tratando de lograr en este auditorio pero no hay nada que aprender de un juez injusto. Al contrario, es un antimodelo, no es un modelo de vida, es alguien que es todo lo contrario de lo que nosotros queremos desde la fe, podrían haber estado pensando los discípulos. Pero Jesús va a desarrollar esto. ¿Por qué hay que sacar una enseñanza de este juez que se comporta tan injustamente? Porque va a comparar a este juez con Dios. Pero también lo que va a aportar esto es, además de la conducta de la viuda,
poder hacer un puente de identificar, o mejor dicho, no identificar, sino plantear justamente el contraste entre un juez injusto y Dios, y entre la viuda y los creyentes que piden justicia. Ahí va a estar la cosa fuerte de esta parábola, ¿sí? Entonces va a decir Jesús: quédense tranquilos, porque Dios no es como este juez injusto. Dios escucha. Dios atiende. Ahí vendría la oración. Ahí viene la oración. Dios los escucha cuando oran. Dios los atiende cuando oran. Dios las está mirando a los ojos cuando oran. Dios las está prestando atención cuando ustedes están orando. Dios no es como este juez injusto. Es la primera lección que nos da esta parábola de Jesús, interpretada por el mismo Jesús. Tienen que creer que Dios las escucha cuando ustedes oran. Y tienen que también que aprender de la actitud de esta viuda de insistencia en la oración, de continuidad en la oración. Claro, la palabra ahí, digamos, bíblica, es la perseverancia. Perseverancia. Porque dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bien, y una de las conductas en las cuales hay que perseverar, según este texto, es la oración. Además de otras conductas que nos implican perseverar en el amor, perseverar en la justicia, perseverar en la humildad, varias. Pero una de las líneas de perseverancia que debiera tener nuestra vida es la oración. Jesús dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no solo escuchará, sino que hará justicia a sus hijos e hijas que claman a Él de día y noche cuando la vida los aprieta, cuando la vida les causa dolor, cuando la vida se pone difícil, cuando la vida se pone cuesta arriba? ¿Acaso Dios no los escuchará y les hará justicia? ¿Qué piensan ustedes?, le está diciendo Jesús a los discípulos. ¿Quién creen que es Dios?, le está diciendo Jesús a los discípulos con estas preguntas, ¿no? Y obviamente está destacando este carácter justo, atento, comprometido de Dios con sus hijas e hijos. ¿Se tardará mucho en responderles?, le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Creen que Dios se va a tardar mucho en responderles? No solo los va a escuchar, no solo les va a hacer justicia, sino que les pregunto, dice Jesús, ¿les va a tardar mucho en responder? Y quiero que notemos esto, el contexto en el que las personas reciben este texto de Lucas es un contexto de tensión. Miren, el Evangelio de Lucas se escribe por allá, años 80, entre 70 y 90 después de Cristo, pongámosle a grosso modo. ¿Saben qué? Los cristianos ya sufrieron la persecución de la religiosidad judía. Hechos, lean Hechos de los Apóstoles, años 50 después de Cristo. Ya fueron perseguidos los cristianos por los judíos. Ya fueron perseguidos por Nerón, Imperio Romano. Y pronto, año 92 después de Cristo, va a ser la primera persecución de Domiciano, otro emperador romano, tremenda, y la que va a dar origen a las grandes persecuciones. O sea que este texto, hermanos, se leía en medio de un contexto de persecución. Y entonces la injusticia estaba ahí, Armando. entonces Dios no responde. Estaba ahí y la estaban viendo y la estaban sufriendo. Y me pregunto, ¿cómo habrá resonado este texto? A ver, si una mamá había perdido a su hijo por la fe en una persecución a manos de los judíos o a manos del Imperio Romano, y se había muerto, ¿dónde estaría la justicia de Dios?
¿Habría respondido Dios a la oración de esa mamá que pidió por su hijo que fue injustamente encarcelado por creer en Jesús el Cristo? ¿Habrá atendido Dios y respondido prontamente a la oración de un hermano, de un papá, de un abuelo? A la oración comprometida, a la oración constante de un familiar que tenía un ser querido privado de su libertad y tal vez a punto de fallecer por ser ejecutado por el imperio o por la religiosidad judía. Qué tremendo tener que leer este pasaje y creer estas cosas en este contexto. Es por eso que creo que Jesús termina diciendo esto. Cuando el Hijo del Hombre venga, y ya plantea otro escenario, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús regrese nuevamente, todavía cosa que aguardamos nosotros, que Jesús regrese nuevamente, ¿encontrarán los creyentes este tipo de fe que cree en Dios a pesar de que las oraciones no sean respondidas en los tiempos que uno quiere, ni de las maneras que uno quiere? Pero son los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios, es cierto. Pero es difícil a veces entender eso. Y es difícil aceptar eso. Es como que uno quisiera que Dios haga las cosas. Hoy pedir y más luego perder. Exacto. No. Cuando uno pide en esa dirección que se haga la voluntad de Dios, debiera ser consciente que también es uno el que se transforma en oración. No solo Dios tiene que actuar en la persona por la cual estamos pidiendo, sino que tiene que actuar en nosotros para que nosotros veamos qué es lo mejor para esa persona. Sí. Y la constancia en la oración no solo tiene que ver con ese motivo que nos lleva a pedir y que ojalá sea con insistencia, sin desmayar, con fuerza, perseverante, continuo, sino también con una disposición a cambiar mientras oramos. Cambiar mientras oramos. Que el Señor nos muestre desde sus ojos los planes que tiene. Sinceramente, hay cosas que yo quisiera haber logrado a esta edad de mi vida. Que soy muy honesto, muy sincero, y no las logré. Son cosas que a veces me angustian. Son cosas a las cuales le tengo miedo. No poder lograrlo, no llegar, que no se dé. Y cuando oro por esas cosas, a veces con continuidad, a veces no. A veces con mucha fe, a veces no. Siento también que la oración es una manera de que el Señor me transforme, de que el Señor me diga, pero ¿tenés fe en mí? ¿Pero crees que yo lo puedo hacer? ¿Pero crees que eso va a llegar en el tiempo que tenga que llegar? O si no llega, ¿crees que yo voy a estar con vos cuando no llegue? ¿Crees que yo te voy a cuidar de un modo que vos ni siquiera tenés pensado que te puedo cuidar? O aunque no llegue. O a lo mejor te dice, basta de mi gracia. Entonces pienso que esta cuestión de cómo cierra Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando los creyentes en el futuro, pensado desde este texto, me pidan cosas, sean perseverantes en la oración, ¿tendrán fe en esto con lo cual empezamos esta reunión? Diciendo a partir del Salmo 121 que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios está a nuestro lado, que Él cuida nuestra salida y nuestra entrada. ¿Habrá ese tipo de fe en los creyentes de la comunidad de Alta Córdoba en el 2022?
¿Tendremos nosotros ese tipo de confianza en Dios de que mientras oramos Él nos está transformando para que veamos la realidad como Él quiere que la veamos y que también confiemos en sus planes a pesar de que esos planes nos llenen de inquietud, nos llenen de miedos, nos llenen de incertidumbres? ¿Tendremos nosotros ese tipo de fe? Esa es la actitud entonces, orar con perseverancia y que el orar con fe nos abra a que Dios nos transforme y transforme hasta nuestra oración, ¿no? Y transforme hasta tal vez lo que pedimos, que tal vez lo pedimos desde nuestra debilidad, que tal vez lo pedimos desde nuestro miedo, que tal vez no lo pedimos desde el mejor lugar y que Dios tiene algo mejor que lo que podamos pedir. Y que Dios nos va transformando mientras oramos perseverantemente, mientras pedimos y nos comunicamos con Él. Él nos va también transmitiendo sus planes y lo que Él quiere de nuestra vida. Orar con perseverancia, sin desmayar. Tener fe mientras oramos perseverantemente y orar con fe. Y dejarnos transformarnos por Dios mientras oramos en fe. Que este sea nuestro anhelo en estos días, para nuestra vida, para nuestra comunidad. También hay sueños que tenemos como comunidad, sin duda, como iglesia. Sigamos orando perseverantemente por esos sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón y abriéndonos en fe a otros sueños que Dios quiere mostrarnos. Y quisiera terminar también con algo que me parece que tiene que ver con el texto y que es muy actual. Estamos en un momento como país y como nación muy complejo. Tenemos una vicepresidenta actual que está siendo juzgada. Este texto nos anima a pedir por justicia. Este texto nos anima a pedir que no haya jueces injustos. Este texto nos anima a comprometernos desde nuestra fe, pidiendo a Dios que intervenga, pienso yo, nuestra justicia argentina para que haya justicia. ¿Saben por qué? Porque no se puede vivir sin justicia. Porque un país es tierra de nadie si no hay justicia. Y si como argentinos y argentinas no tenemos en este juicio verdadera justicia, nos va a ir peor, peor de lo que ya nos va. Y yo quisiera que este texto también nos anime, como argentinos y argentinas, a orar para que naturalmente haya justicia, en primer lugar. Pero si no puede haber justicia naturalmente, porque nuestro poder judicial es dependiente, corrupto, intervenido por el Estado nacional, por lo que sea, yo siento pedir un milagro de Dios. Si esto no se va a resolver por medio de la institucionalidad humana, yo quiero pedir que lo resuelva Dios. Él va a hacer justicia. Que Él haga justicia, que Él tuerza todas las viromes que tienen que ser torcidas porque son corruptas. Que Él tuerza todos los planteos que tienen que ser torcidos porque ya vienen torcidos. Y que Dios enderece esos planteos. Y que sea evidente la justicia. Y que sea una justicia justa. Y que si no puede venir de nuestros magistrados y de nuestro poder judicial, que esa justicia venga de Dios, porque los argentinos y las argentinas la necesitamos. Porque es Él que tiene el poder. Amén. Podemos ayudar. Y porque lo necesitamos también nosotros como pueblo, porque necesitamos transitar por caminos de justicia, porque los jueces injustos de aquel tiempo del texto y de este tiempo no nos hacen bien. No te hace bien a tu vida, no le hace bien a mi vida, no le hace bien a la vida de los que trabajamos, a la vida de nuestros jubilados, no le hace bien a nadie la corrupción.
Y esto es un flagelo y algo que nos está comiendo de hace años. Yo desde que tengo memoria, que veo que vamos creciendo en corrupción y creciendo en pobreza. Y creo que este texto nos llama también a decirle al Señor: Señor, en fe, necesitamos tu intervención en la justicia argentina y en este proceso. Necesitamos que vos te hagas presente, que brille el sol de justicia en nuestra bandera argentina, que brille ese sol de justicia que viene del Señor. Y creo que esto también es una dimensión que tenemos que pensar a la luz de este texto y por lo cual tenemos que orar también con perseverancia, sin desmayar, como nos ha invitado este texto de hoy a hacer. El Señor nos dé la gracia de poder comprometernos en estos sentidos, entonces, en estas diferentes dimensiones de la realidad, la personal, la comunitaria, de fe y la de nuestro país, para que oremos con perseverancia, sin desmayar, sabiendo que hay un juez justo, nuestro Señor, que puede sí administrar justicia. Amén. Amén.